En muchas ocasiones, los proyectos de responsabilidad social suelen verse como una actividad apartada del núcleo de una empresa, un anexo que a veces se llega a atender por cumplir ciertas legislaciones. Ahora, ¿qué pasa cuando una empresa abraza desde su génesis el activismo social, dando el mismo tratamiento que darían a cualquier proyecto rentable sin distinción? ¿Cómo la transformación digital puede también ser un elemento potenciador del activismo social? Para esta conversación me acompañan desde Argentina Santiago López y desde España Paulo Vázquez, parte del equipo de CoStart, en este episodio que he titulado Transformación digital y activismo social en el sector AECO. Travesía BIM, un espacio para el encuentro de ideas, novedades y opiniones acerca de BIM y la transformación digital de la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción. Travesía BIM es una producción de Formación AECO. Te invitamos a que formes parte de un nuevo capítulo en nuestra bitácora de viaje. ¡Comenzamos! Hola a todos, buenos días, buenas tardes, noches o madrugadas, dependiendo de la hora en que nos escuchen. Bienvenidos a un nuevo episodio de Travesía BIM. Como les comentaba en la presentación, hoy me están acompañando el arquitecto Paulo Vázquez y el ingeniero Santiago López, que ellos forman parte de CoStart. Y pues bueno, vamos a conversar un tema muy interesante y que me hace mucha ilusión presentarles el día de hoy, porque vamos a hablar sobre transformación digital y activismo social en nuestro sector de la arquitectura, ingeniería y construcción. Como les comentaba, mis invitados del día de hoy forman parte de CoStart y pues bueno, yo quisiera que fueran ellos mismos quienes de primera mano nos comentasen un poco sobre cuál fue la motivación que ustedes creen o que ustedes sienten que los movió a hacer de CoStart un promotor de los proyectos sociales. ¿Qué me puedes decir, Paulo? Bien, CoStart, desde el momento en que nace, que Santiago y yo nos conocemos en San Telmo, allá en Buenos Aires, nace con la idea de una independencia económica y de tiempo que nos permita ejecutar nuestros proyectos sociales en paralelo. Cada uno de los dos, digamos, teníamos el interés por llevar un beneficio a la sociedad, ya que, bueno, hemos tenido la suerte que a lo mejor otra gente no ha tenido, y convergió un poco en este proyecto. Entonces no es solamente que el activismo social, como le llamo, la responsabilidad social corporativa, sea una pata de CoStart, sino que, digamos, es el eje central del por qué la empresa nace y hacemos lo que hacemos. Quizás Santiago puede explicar también un poco mejor su parte y un poco de su historia, que me encanta, por cierto, cuando la escuché, la verdad. Bueno, muy buenos días, tardes, noches, según corresponda. Esta empresa surge un poco por las ganas de innovar, por las ganas de empezar a probar nuevas herramientas del sector y en paralelo por esa necesidad que comentaba Paulo de tener una independencia económica, pero principalmente temporal, de poder hacer charlas y reuniones y juntarme con distintos actores en horarios que suelen ser horarios de oficina, y como empleado no se podían hacer. Así que ahí es que decidimos ir con todo, con CoStart. Y detrás de bambalinas, digamos, está la necesidad y el deseo de trabajar en un proyecto de políticas de Estado. Y bueno, no era algo que se pudiera hacer trabajando de 8 a 18. Oye, muy bien, muchachos. Y bueno, realmente, como tú decías, ¿no? Pablo, hacías un pequeño paréntesis ahí entre lo que era, mencionabas responsabilidad social empresarial o corporativa y el activismo. En lo que respecta a los despachos de arquitectura e ingeniería, que pues es un ámbito en donde los nombres y los apellidos tienen una gran fuerza. Siempre se centra todo mucho en eso, ¿no? En ese personalismo. ¿Cuáles son las opiniones que ustedes tienen, dada la vocación que ustedes quisieron darle a su organización? ¿Cuál sería la opinión sobre esta otra visión, o esta visión, digamos, más tradicional de cómo los despachos de nuestro sector se han manejado en esta parte social? Y principalmente creo que es necesario al principio que haya un cierto personalismo, es decir, que atrás de las organizaciones hayan caras y nombres,
Pero, por ejemplo, algo que nosotros estamos haciendo en Costar es tratar de personalizar un poco eso de un individuo o dos, sino tratar de aplicar una filosofía un poco más horizontal, que comúnmente en el mercado se conoce como filosofía TIL o organizaciones autogestionadas, donde cada persona empieza a ser dueño de la empresa, cada persona pasa a tomar decisiones sin consultar, siempre guiándose por su buena fe y su sentido de ética, y por ahí contrario a las empresas que conocemos, donde el personalismo, el ego, el temor del que está arriba a perder el control, hace que ciertos procesos se frenen o se demoren. Lo que nosotros hemos experimentado es que dándole a las personas la posibilidad de ser ellos quienes toman las decisiones, quienes rinden cuentas, eh, el cambio y la aceleración es muchísimo mayor. A ver, yo soy totalmente contrario a todo tipo de individualismo y personalismo. O sea, por mi forma de ver el mundo y la sociedad, creo que solo colectivamente realmente se consigue algo. Y el hecho de que haya un líder, para mí lo corrompe todo. Es como no necesitamos a alguien que nos dirija, podemos dirigirnos en general de una forma colectiva. Quizá yo ahí sí que ataco un poco más a este individualismo que nos ha traído a donde nos ha traído. A pocas cosas buenas, algunas sí, pero para mí lo colaborativo, este nuevo cambio de paradigma en la industria que viene desde abajo, puede marcar una diferencia y es lo que intentamos, y yo personalmente intento en Costart, que es que los proyectos tengan un equipo detrás, que se dirijan de forma proactiva entre el propio equipo, digamos, suena a lo mejor algo utópico, pero creo que es una forma en la que la sociedad puede hacer algo que realmente sea de interés para todos, todas, y no solo para unos pocos. Entonces, el tema del personalismo y el ego que hemos encontrado un montón en el mundo de la arquitectura tiene a grandes personas. Es decir, el que hace el diseño y el trabajo es Norman Foster y no es, por decir un nombre, a mí me encanta Norman Foster como diseña, pero por poner un nombre conocido, pero nadie conoce a quien hace todo el trabajo detrás. Y quizás sea bastante injusto. Entonces creo que hay que darle un poco más de valor al equipo, porque somos un animal social, y no tanto a una persona, porque no ayuda a nada tener una persona solamente. Una persona no hace nada. Mi opinión personal, vamos. Sí, bueno, y es que también, ahora que, bueno, cuando comentas eso, creo que una de las cosas que caracteriza la transformación digital y todos los cambios que se han dado dentro de nuestro entorno, nuestra industria, tienen mucho que ver porque siempre van de la mano con ese tema colaborativo, ¿no? Porque anteriormente nuestro concepto de colaboración era totalmente fragmentado, era una cadena lineal donde pues la secuencia en que se desarrollaban las cosas era uno le entregaba al otro y en el momento en que uno soltaba el testigo ya no tenía absolutamente nada que ver con eso y luego pasaba a otras manos, ¿no? Mientras que ahora no es así y esa misma necesidad ha hecho que algunos personalismos y esta visión digamos más centrada en un individuo también salga golpeada en el camino, ¿no? Exacto. Ahora este nuevo mundo que se nos viene, bueno, una actualización del anterior, lleva a lo que es eso, colaboración, los datos abiertos y a la colaboración entre los pares, no a la competencia, o así debería ser. Entonces va a cambiar a esa gente, o se adapta o se va a quedar fuera también. Entonces, lo que era un proyecto anterior, que eran como una especie de silos donde cada uno hacía su parte, ahora pasa a ser silos intercomunicados, donde ya se trabajan en más partes, que para mí creo que es una parte de la filosofía de lo que es el BIM. Cada uno de los equipos está trabajando sobre lo mismo y se tiene que intercomunicar porque si no, el proyecto no va a salir adelante. Y eso aplicado a la sociedad es algo muy valioso. Nosotros nos metimos en el mundo del BIM porque queríamos aprenderlo y no queríamos que el mercado nos deje afuera. Que no llegara un día un telegrama de despidos y nosotros no tener las herramientas en la mano como para decir, bueno, puedo adelantarme a esto, puedo anticiparme e ir aprendiéndolo. Y ahí encontramos algo que la verdad que fue muy, muy interesante, que fue empezar a mezclar un poco los proyectos de responsabilidad social
con nuestra labor técnica de todos los días. Y ahí empezamos casi sin querer a mezclar nuestros proyectos laborales a lo que eran nuestros proyectos, por así decirlo, políticos, sin tener ninguna bandera detrás, pero sí que eran políticos porque incidían en cómo se desarrollaban nuestras sociedades. Y ahí fue que Paulo empezó a meter mucha injerencia en lo que es las tecnologías de sistemas de posicionamiento geográfico, y yo me empecé a meter cada vez más en el mundo del BIM. Por ahí sería interesante que ahora Paulo nos cuente un poco cómo fue que él se acercó al GIS y cómo eso después se transformó en un activismo social. Sí, todo empezó en paralelo cuando estábamos conformando COSTART. Yo soy investigador de la Universidad Católica de La Plata en el área de GIS, de Sistemas de Información Geográfica en inglés, con las siglas, y estábamos, me habían llamado para un trabajo de mapeo y semaforización de la pobreza multidimensional en las villas del Gran La Plata, lo que es La Plata, Ensenada y Berisso, en la provincia de Buenos Aires. Es un proyecto muy potente, llevamos 1 año y unos meses trabajando en ello y vimos que de forma activa realmente se podían hacer trabajos a través de la geografía que pudiesen cambiar la realidad de mucha gente. O sea, lo que es el trabajo social hasta ahora se hacía con investigadores que no tenían una ubicación geográfica de dónde estaban trabajando, en trabajos de territorio que tenían unas coordenadas muy específicas. Entonces, aplicándole estas nuevas tecnologías, lo que pudimos es darle en un mapa un valor de todo lo que estábamos haciendo en el levantamiento de datos en el territorio y la propia investigación. Entonces empieza a analizar la realidad de otra forma. ¿Qué zonas del mapa tienen una mayor vulnerabilidad, una menor? Entonces ves que de forma activa, que ahí es donde viene el concepto del activismo social, de forma activa se puede hacer algo. Y yo personalmente tomo que la responsabilidad social no es suficiente, todos tenemos responsabilidad sobre la sociedad, pero si no hacemos nada activamente, ya está, no sirve para nada. Y participar activamente implica el motorizar proyectos, no necesariamente estar en la tarea operativa, pero sí conseguir y ayudar a otras personas a ejecutarlo, desde la parte gerencial o desde la parte operativa, donde cada uno le guste más, y llevarlos adelante de forma que repercuta en algo muy positivo para el proyecto y el lugar donde se está trabajando. Sí, y ahí yo creo que hay una tendencia que obviamente excede a lo que muchos conocen, es que los diferentes organismos estatales, internacionales, locales, provinciales, muchos están jugando a abrir sus datos, a abrir su información, a que haya siempre un big data del lugar, donde cualquiera puede entrar y ver cómo está la obra, qué tanto está avanzando. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires uno puede hacer denuncias de estacionamientos, de problemas en la vía pública, y es allí donde el ciudadano pasa a ser un jugador activo de la gestión de su ciudad. Asimismo, yo creo que la mejor forma que un profesional puede ayudar a la sociedad es haciendo lo que sabe hacer y que otros no saben. Por ejemplo, yo creo que la mejor forma de activismo que puedo tener yo como ingeniero civil especializado en costos es tratar de darle transparencia a la obra pública. Yo creo que esa es la mejor forma de que yo puedo invertir mi tiempo para ayudar a otros. De cierta forma, eso es lo que tratamos de hacer en la empresa. Pablo de la parte geográfica, yo de la parte, por así llamarlo, contractual, y, y aportar nuestros granitos de arena que conectando con personas como por ahí puede ser Emilce, que es alguien que nos quería ayudar unos meses atrás, 15 días atrás, la verdad que, o una semana atrás, apareció de entre las sombras y nos permitió dar un gran salto cualitativo. Oye, y ahora que comentaba justamente de esto, de que el Estado se está abriendo a este tipo de cosas, ¿cómo ha sido ese proceso un poquito más en detalle? Porque, pues bueno, en mi experiencia siempre he visto que los entes gubernamentales, o sea, tienen ciertas herramientas a su disposición, y en este tema de manejo de gestión de información y sobre todo información visual, y
hay un rezago enorme. He sabido lamentablemente de muchos menos casos de los que quisiera, en donde se han empezado a utilizar datos de información geográfica pues, de una manera realmente provechosa para la gestión de lo que viene siendo la gestión urbana. Eso ha sido un proceso como que ustedes han tratado de vender la idea, o ha sido más bien algo que ha ido llegando a medida de que los entes gubernamentales se han ido dando cuenta de que esa información, de que ese Big Data, ese GIS tiene un valor. Bueno, la pregunta es bastante compleja, pero bueno, hoy en estos días vi una grabación bastante vieja de Tato Bores, donde decía que era primero, si el que recibía la coima o el que la pedía. Yo creo que es un proceso que hoy en día está internalizado y naturalizado en nuestra sociedad, pero que hoy en día tenemos la herramienta para que eso no pase, para que eso no siga funcionando. Y nosotros como empresa desde el primer momento apuntamos a transparentar la industria de la construcción. Entonces nosotros entendemos que quien invierte en un proyecto, más allá de hacer un esfuerzo extraordinario, quiere que las cosas sean claras, y es hacia eso donde nosotros apuntamos. Hoy en día nosotros tenemos herramientas de muy buena simplicidad para lo que es la comunicación, como es el BIM, el Business Information Modeling, que la mayoría de tus oyentes lo deben conocer, pero que en este Humanoid no es más que modelar digitalmente obras de construcción. ¿Qué nos permite esto? Anticiparnos a los problemas y en gran parte a los famosos adicionales o retrabajos, que suelen ser cosas grises cuando una obra está corriendo. Entonces nuestro objetivo desde el primer día es apuntar al promotor del proyecto, a quien lo financia, y garantizarle a esa persona que todo lo que se está ejecutando en la obra se puede controlar, se puede ver, se puede, por así decirlo, discriminar en diferentes elementos constructivos. Y en el caso de Pablo, sobre el GIS, creo que él ya ha explicado de cierta forma cómo se mapean las villas o las favelas, o depende de dónde estemos, los barrios de emergencia, y es algo que es sumamente transparente y sumamente trazable. Bueno, para quienes no conocen, Tato Bores fue un humorista político, económico de Argentina de unas décadas atrás. Sí, lo que no puede ser es que nosotros a todo el mundo que le hablamos de transparencia, cuando hablamos en un discurso más cercano, todo el mundo está de acuerdo en que todo tiene que ser transparente y que la construcción es un mercado bastante opaco, por usar eufemismos, pero después al mismo tiempo vemos que precisamente es opaco por interés de muchos en el medio. Entonces, la idea es que, mi idea personal, y lo que yo quiero es que no dependa ni siquiera de los que están dentro del propio mercado el que sea transparente o no, sino que sea una obligación, de forma que haya la estructura detrás que lo permita. Entonces, de ahí es donde vamos nosotros al inversor, a la persona que pone el dinero, para que tenga los mecanismos para exigir que pueda saber a dónde va el dinero. No puede ser que vayamos a construir algo y no sepamos realmente dónde se está yendo el dinero. Y más cuando es dinero público. En la obra privada es otro tema, pero el dinero de los contribuyentes es sagrado. Entonces, herramientas como el GIS, como el BIM, como otras de la industria 4.0 que van a venir, aunque la construcción sea un sector muy poco tecnológico, pero van a llegar porque no queda otra, permitirán precisamente eso, dar trazabilidad, dar transparencia, dar confianza a quien quiera invertir. Y el que invierta no diga, no, yo ya sé que un tercio de mi obra o un cuarto de mi obra lo voy a perder. Porque al final estás hablando de que en vez de 4 hospitales va a haber 3, por poner un caso. Y ya hablamos de números más gordos. Un país de 47 millones donde de cada 4 hospitales al final se hacen 3, por esos problemas no se puede permitir. Hospitales, escuelas, y después hablamos de por qué hay problemas de escolarización en ciertas zonas y que no hay dinero para hacerlo. El dinero lo hay, el problema es hacia dónde va. Y bueno, igual esto, por desgracia, también puede costar que a mucha gente no le guste escucharlo, pero los que financian tienen que también exigirlo y conocer las herramientas que nosotros y muchas otras empresas que hay detrás puedan darles para hacer un mundo más transparente y democrático.
Qué buena reflexión. Y es que de hecho esa analogía que haces de los hospitales fue algo que de manera similar el equipo de Plan B Chile utilizó entre sus argumentos cuando estaban preparando todo este tema de la estandarización necesaria para mejorar, porque pues al fin y al cabo las cosas tienen un fin, no es nada más cuando hablamos de transformación digital y todos estos nuevos paradigmas, es para tener un fin último, ¿no? Y la manera en que ellos en su momento lo expresaron fue una analogía similar, ¿no? Es decir, que con todas estas pérdidas, pues bueno, ¿cuánto se representaba eso en términos de viviendas, ¿no? Hablando a nivel público. Y creo que eso es algo que cuando hablamos mucho, por ejemplo, bueno, en los entornos de BIM y Lean y de todas las tecnologías de construcción, se habla mucho de este tema, que somos una industria con una eficiencia muy baja y todo esto, pero la verdadera consecuencia de ello es así como tú lo pones, muy sencillo. Es decir, todas esas ineficiencias, bien sea por la ineficiencia propia de los mismos procesos con que hacemos las cosas y otro factor de la opacidad del sector, pues, pero la conclusión es esa. Cuando hiciste 3 hospitales, pero realmente con eso podrías haber tenido 4. Y ponerlo en esos términos es donde te aterriza, y a cualquiera, si tenga o no tenga que ver con el sector, pues eso es una analogía que le llega definitivamente. Y bueno, ya habíamos hablado de este tema colaborativo, ¿no? De las nuevas metodologías de trabajo, pero en el activismo social, que es realmente, pues, por naturaleza es colaborativo también, pues, ¿cómo sienten que ha permeado la transformación digital en esos trabajos? Y sobre todo ahora que tenemos un acelerador o un catalizador de todas esas cosas, como pues es la contingencia global que tenemos por la pandemia del coronavirus. Sí, es muy buena pregunta, y de hecho yo personalmente ahora estoy de voluntario, soy coordinador de formación de lo que es, bueno, con Esri España, que es una empresa líder mundial de GIS, como Autodesk es a nivel de los softwares que maneja, BIM, CAD, etc. En lo que estamos es un grupo de voluntarios afines a la tecnología de información geográfica, que nos hemos juntado. Hay alrededor de 800 personas, para que hagáis una idea de lo que hay. Se llama geovoluntarios.org, también animo a cualquiera que quiera participar. Yo me encargo de la parte de formación, y lo que hacemos es juntar todas nuestras capacidades a costo cero de nuestro know-how. Somos totalmente voluntarios y cada uno aporta aquello donde conoce y lo que sabe. Hay gente que es experta en comunicación y está en ese campo, hay otros que hacen mucho trabajo de datos detrás y creación de mapas, otros que nos animamos a formar en estas nuevas herramientas como son Slack, Teams, Trello, ClickUp. Hay un montón de nuevas herramientas que ahora mismo todo el mundo ha tenido que aprender a marchas forzadas por esta pandemia, pero quienes ya las sabíamos de antes, pues nos hemos juntado y hemos generado este grupo donde se trabaja pues un poco geográficamente lo que es la pandemia que estamos viviendo, cómo va su evolución desde que nació en China hasta ahora, que el epicentro está en Europa y Estados Unidos, y ver cómo ha ido evolucionando a lo largo de todo este tiempo, para evitar que cuando llegue a zonas bastante más vulnerables en cuanto a sanidad, como son África o Latinoamérica, que tienen sistemas de salud bastante debilitados, saber cómo actuar, que por suerte en el caso de América Latina ha actuado bastante correctamente, a mi parecer, porque se ha adelantado muchísimo a lo que hicieron otros países que no la vieron venir. Pero lo que estamos haciendo es eso, juntarnos colaborativamente como si fuese un trabajo más, donde le dedicamos unas horas al día, nos juntamos para trabajar, vemos qué webinars de formación se pueden realizar porque hay falencias dentro de los equipos, o intentar reforzarlos, gente que a lo mejor no conoce bien las herramientas, en este caso de Esri, que ellos han liberado esas licencias, y desde CoStart nos hemos lanzado a la primera. De hecho, una de las cosas que me dijo Santiago cuando le comenté esta iniciativa fue: si quieres dedicarte a ello, hazlo y lánzate a ese proyecto como uno de los proyectos más dentro de las propias horas de trabajo de CoStart, que obviamente compatibilizo y no me importa hacer esas horas más las de la empresa aparte.
porque ya es vocacional, no es un tema más. Y una cosa que también me gusta es que o sea, sé que está RI España, a mí me gusta decir que también está la empresa, pero al final del todo lo que importa es la finalidad. Y al final del todo, quienes van a aparecer en ese agradecimiento al trabajo van a ser las personas que estuvieron dentro. Habrá infinitas empresas que estén detrás, pero al final el agradecimiento es al nombre de la persona que participó activamente, y eso también es importante, porque al final el objetivo es dar unos mapas con los datos que están aportando todos los países y poder generar conocimiento que sea fácil de ver. Y a través del GIS la verdad es que es impresionante los datos que se pueden aportar y sacar. Y acá me parece que es importante mencionar, como veía hoy en un cómic, que el coronavirus nos trajo la transformación digital de una bofetada, y a partir de ahora personas que no se veían trabajando a distancia, ni mucho menos una videoconferencia, hoy en día lo están haciendo a la fuerza porque no queda otra alternativa. Y por suerte a nosotros en Costart esto no nos pegó, porque nosotros desde el primer día dijimos, vamos a hacer una empresa con la que vamos a teletrabajar y en la que vamos a trabajar a distancia. O sea, no sabíamos dónde iba a estar Paulo hoy en día, no sabíamos dónde iba a estar yo, mucho menos el resto del equipo. Estoy hablando de Leonel, Licia, Juan, Federico. Somos 6 personas hoy en la empresa y ninguna de esas 6 personas, bueno, salvo 2 que están en la misma ciudad, que estamos en otros lugares, incluso a océanos de distancia, y por suerte no nos pegó la transformación digital para mal. Digamos que por ahí nos aceleró algunos procesos, algunas actividades, pero seguimos funcionando y me atrevo a decir que con más eficiencia que antes. Sí, el tema de la transformación digital nació desde que se empezó la empresa por una necesidad, que era que al principio la empresa no tenía para invertir en un espacio físico donde trabajar, y el remoto fue una de las opciones que mejor nos ha resultado porque no lo hemos notado. Y además, dentro de las opciones del propio proyecto estaba la idea de que yo tenía que volver a casa en algún momento. Yo llevaba 3 años en Latinoamérica, entonces el volver a casa era una necesidad y íbamos a trabajar en remoto sí o sí. Entonces, desde que se empezó todo esto, ya trabajábamos en remoto. La diferencia era que en Buenos Aires trabajábamos a 2-3 kilómetros con suerte y ahora trabajamos a 10.000. Pero la filosofía es la misma. De hecho, hubo un momento en que estábamos entre Paraguay, cuando estaba yo con mi compañera, Santiago en Buenos Aires, y Federico, nuestro socio, estaba en Colombia, ahora está en Tucumán. Y los otros 3 estaban también en Buenos Aires y La Plata. Entonces, al final, creo que las nuevas empresas van a acabar siendo globales, y este tipo de golpes como la pandemia del coronavirus nos ha venido bien si lo asimilamos como la oportunidad que es en cuanto al teletrabajo y esta forma de trabajar. Creo que las soluciones, cuando se hacen algunas decisiones a nivel orgánico, suelen permear más y suelen tener una duración o una efectividad mayor, como eso que dicen, no, pues este tema de trabajar remotamente era algo que era una necesidad desde un inicio, y pues así nació, no fue algo que se tuvo que imponer sino que fue algo que orgánicamente sucedió. Yo creo que, por ejemplo, una de mis primeras experiencias con el tema de hacer trabajo a distancia, bueno, era una época en donde era aproximadamente, si no me equivoco, haber sido el año 2004 probablemente, y recuerdo que ni siquiera la conexión a internet que teníamos en la oficina era ilimitada, era por consumo de megas y demás. Y bueno, yo me dedicaba en ese entonces, teníamos una empresa con un familiar, con un primo mío, en el área de lo que era visualización 3D, y nuestro primer encuentro con eso fue justamente con una pareja de arquitectos que vivían en la ciudad y que se mudaron a la ciudad de Valencia. De hecho, ellos son argentinos. Y pues nada, pues ellos querían seguir trabajando con nosotros, y ahí hubo una necesidad de adaptarnos a unos cambios y a un trabajo a distancia que pues bueno, funcionó muy bien, y hoy día hay muchas cosas de las que hay gente que está tratando de acostumbrarse a unas cosas como trabajar documentos en línea y demás, y ya no recuerdo, creo que ya tengo 13 años trabajando las cosas en las nubes, por tanto, bueno, trabajando en las nubes puede ser, y trabajando las cosas en la nube también.
siendo CoStart una startup con una vocación social, pues, ¿cuáles sienten que han sido los retos para emprender? Que ya de por sí, cuando se habla de emprender ya hay una cantidad de retos, pero con estos factores muy particulares, ¿cuáles sientes tú, Santiago, que han sido estos retos que han afrontado en este? Y te diría que son retos porque son retos desde arriba, por así decirlo, porque esto arrancó como un juego. Sinceramente arrancó como un juego con el simple hecho de decir, bueno, trabaja de lo que te gusta, haz lo que te gusta, metele horas a los software y empezá a probar como si estuviese jugando un videojuego. Pero bueno, después que ese juego se empieza a volver realidad, que empiezan a aparecer clientes, que empiezan a aparecer contratos, uno se da cuenta bueno, que solos no podemos, entonces en un momento decidimos sumarlo a Fede, porque Fede era alguien que tenía mucha experiencia en lo que los flujos de las empresas, y después ese juego se transformó en meterme en una maestría online, donde al día de hoy estoy cursando con 150 personas a distancia y el nivel de interacción que hay es altísimo. Y no lo puedo mentir, esto fue un prototipo. Costar fue un prototipo para que ese proyecto de políticas de Estado cobre forma. Lo loco de todo esto es que el reto termina transformándose en que hay que pagar sueldos, hay que agrandar el equipo, hay que cumplir con la legislación local, hay que, hay que empezar a vincularse en círculos profesionales y hay que vincularse de una forma correcta porque nos equivocamos, somos humanos y nos equivocamos y mucha gente por ahí nos llama la atención y dice, che, trata de no hacer más esto. Bueno, tenés razón, disculpa, pero bueno, es parte del juego que pertenece. Y creo que el reto en sí es dejar de ser alguien que le tiene miedo al trabajo, que le tiene miedo a venderse, al hecho de tomarlo a veces como un juego, pero un juego donde cada cual atiende su juego y no se molesta al de al lado, o no se actúa mal hacia el que está del otro lado del mostrador. Sí, a ver, emprender un proyecto de este estilo no es nada sencillo y más si le das estos matices que le hemos dado nosotros en cuanto a los valores y a la cultura empresarial. Pero también lo hemos hecho porque hemos tenido la suerte de poder hacerlo en el momento que pudimos. O sea, no somos conscientes de que no todo el mundo se puede permitir emprender, porque son meses y bastantes meses de mucha incertidumbre donde hay que tener mucha espalda económica y psicológica detrás para poder soportarlo. Este discurso de que salir de la zona de confort y emprender, que es muy, muy bonito, es peligroso, porque hay que ser consciente de que para esto hace falta mucho tiempo, un buen equipo fundamental. O sea, ya la startup social es compleja porque hay que tener unos valores similares y en eso los que somos los tres socios fundadores, además, aparte del equipo que entró, obviamente, que entró por ser afín a esta política, somos muy afines en cuanto al tema social y es difícil encontrar un equipo del mismo sector que quiera emprender algo juntos, que encima tenga los mismos valores y que se dé soporte al 100%, porque hasta ahora, más allá de cualquier diferencia que hayamos tenido en el equipo, la unión ha sido completa. Entonces, el emprender una startup social hace falta, lo principal, tener un equipo como el que, bueno, yo tengo la suerte de conocer en CoStart, la verdad. Ok, excelente. Y en este caminar, pues me imagino que pues como bien hemos hablado mucho, hemos tocado mucho el tema colaborativo, han habido otros actores, han habido otras, bien sea a nivel de organización o a nivel de personas, que se han encontrado en el camino y que han tenido ese mismo compartir de la visión de cómo se lleva el activismo social en nuestro sector. ¿Qué opiniones me quisieran compartir sobre esos actores que se han conseguido en este camino? Bueno, sin ir más lejos, uno empieza a caminar acá y van apareciendo personas que llega un momento que uno empieza a preguntarse, ¿y cómo fue que lo conocimos, por ejemplo, a Emiliano Rossotti, que nos está dando una mano enorme en lo que son los proyectos sociales? ¿O cómo fue que de un evento donde fue Paulo a un hotel muy conocido, terminé encontrando y conociendo con Emil Schedel, que
que luego empiezan a motorizar proyectos entre ellos sin que nosotros estemos en el medio y lo hacen a través de nuestra plataforma y se invita a alguien como a Evelina Abeló y uno dice, bueno, se ve que estamos haciendo las cosas bien porque esto ya empieza a tomar vida propia, esto ya es orgánico y bueno, no sé Pablo, si querés agregar algo ahí. Sí, no, muy, muy breve también para descondensarlo, pero es eso, vas encontrando gente que camina a la par y al final en el camino te vas uniendo y llega un punto donde propones una cosa, te vas a acostar, porque yo vivo a 5 horas de diferencia con mi equipo en Argentina, y de repente levantas por la mañana con algo totalmente hecho por gente que no era de la empresa, que era partners como Emilce, como Evelina o como Emiliano, totalmente hecho y listo para trabajar, sin importar eso, la persona, lo que hablábamos del personalismo y el ego, sino por el fin en sí mismo, independientemente después de que obviamente de cada persona sabemos dónde trabaja y qué es lo que hace. Pero es muy loco porque de todas las personas que yo conocí en ese evento, no conocí muchas, pero a Emilce la conocí en la parte de tomar un café cuando justo nos sentamos al lado. Y empezamos a hablar y ya ahí hablamos un poco de nuestros proyectos. Ella es experta en comunicación, en lo que es storytelling y es espectacular cómo lo hace. Y empezando a contar lo que era la empresa, le copó, le encantó y se unió. Lo mismo Emiliano, en cuanto hablamos dos cosas en una reunión sobre GIS, el mapeo de la pobreza, las villas y todo lo que se podía hacer también. Y estamos todos unidos, digamos, por una causa independientemente de donde vengamos. O sea, es un camino que mientras lo vas haciendo te vas a encontrar a muchísima gente, por suerte. Y en paralelo, o sea, digamos, como para darle un colofón a esta explicación sobre el camino y esto filosófico, también hago un llamamiento a cualquier persona que quiera participar. Puede entrar en nuestra página web, costart.com.ar, Argentina, y arriba en el menú tiene una parte que es RSE. Puse RSE porque activismo social, si no me ocupa todo el menú. Y ahí tiene el espacio de trabajo directo, una invitación al Slack donde estamos trabajando. Y lo mismo para aparecer, para venir al canal de BIM Hispano, que tú ya hablaste, Miguel, en su momento. Todo el mundo es invitado. Estas son redes totalmente gratuitas, colaborativas, donde cada proyecto es del que lo genera y se puede hacer uso de ese espacio como si fuese de uno propio. Eso sin ningún problema. Entonces, en lo que es activismo social, que es lo que estamos tratando hoy, en escomunidad.costart.com.ar está el propio espacio de trabajo y se puede entrar, se presenta, hay mucha gente, ya somos 56 a 60 profesionales, ahora no recuerdo, pero de varios países del mundo y hay como 3 o 4 proyectos que están saliendo de ahí o motorizándose en estos momentos. Así que cualquiera que quiera participar, pues libre de entrar y proponer el proyecto social que quiera y contará con un equipo de profesionales que se va a comprometer. Qué bien, sí, bueno, de hecho, pues como tú decías, ¿no? Ya he comentado en un episodio anterior sobre la comunidad de BIM hispano y me da mucho gusto porque luego en estos días estaba en el espacio del Slack y alguien comenta que pues estaba dando la bienvenida, estaba agradeciendo haber entrado y me mencionó pues que conoció a través de ustedes a partir de este podcast y se va haciendo como un círculo un círculo virtuoso, ¿no? Y es muy satisfactorio eso. Y bueno, antes de programar aquí la grabación de este episodio, estuvimos conversando un buen rato y me estuvieron comentando acerca de una convocatoria que están haciendo para el área GIS dentro del área hispana. Y quisiera que me comentaran ya a modo de cierre de este episodio, pues para que aquellas personas que se sientan motivados a participar en todo este tema de mapeo de la pobreza multidimensional se puedan sumar a esta iniciativa. Sí, esto va un poco a raíz de lo comentado anteriormente. Hay uno de los proyectos que está surgiendo, es el mapeo de la pobreza de las villas y asentamientos, en este caso de Argentina, que va muy de la mano del proyecto personal de Santiago de políticas de Estado, porque al final hace falta una política de Estado que gestione la situación de tantos cientos de miles y millones, si ponemos a contar bien, de personas que viven en lugares con una vulnerabilidad
a nivel urbanístico enorme y es necesario tener un mapa de un estado de situación actual para poder llevarle a los gobiernos políticas de Estado para realizar, para que no haya lugares de exclusión, como son todas las villas. O sea, para que nos hagamos una idea, la ciudad de La Plata tiene 240 villas alrededor y la provincia de Buenos Aires tiene más de 2.000. Son números que son una locura. Son cientos de miles de personas viviendo en muchos lugares así. Entonces, una de las cosas en las que uno de los proyectos que se puede participar desde nuestra propia comunidad es en el mapeo y la semaforización de esta pobreza, tanto el trabajo de investigación como la generación de datos de GIS. Por eso hace falta gente de todas las ramas, de sociólogos, politólogos, economistas, analistas GIS, arquitectos, urbanistas, porque es un trabajo que tiene que ver mucho con el urbanismo y la inclusión social de las propias viviendas. O sea, para que nos hagamos una idea, cuando nosotros cruzamos los datos que la Municipalidad de La Plata, que ellos tienen abiertos, los cruzamos con los datos de las villas, ves que ninguna empresa de transporte público pasa por dentro de las villas. Ahí hay un problema, porque no estás incluyendo a ninguna de ellas en lo que es el municipio. Entonces, es importante contar con gente para que este proyecto pueda salir adelante y proponer cambios. Y si no se toman en cuenta por parte de la administración pública, hacer ruido para que los presionen como ciudadanos y tenemos el poder para hacerlo, porque para eso votamos cada varios años y podemos salir a la calle a pedir cualquier cosa en la que no estemos de acuerdo, para que esta situación se vaya cambiando e incluir a la gente que ahora mismo no está incluida socialmente. Y creo que ahí el GIS es una herramienta fundamental, porque es mucho más fácil poner en una página web un mapa donde se vea la realidad de cada uno de los puntos vulnerables de la ciudad y que la gente pueda ver, mira, esta zona tiene esta realidad y ya ubica a la gente un mapa, porque ahora en la época de Google Maps y de todos los GPS que usamos, la gente ubica muy bien un mapa. Entonces, aprovechar estas herramientas para generar un cambio. Así que cualquier persona que quiera participar es más que abierta la colaboración con nosotros. No sé, Santi, si quieres decir algo en concreto de esto, porque te toca más de cerca también. No, simplemente que se animen a pasar por costar.com.ar, ahí van a llegar al enlace de la comunidad y ahí a que propongan sus proyectos o se sumen a los que ya existen. Sí, yo aprovecharé y por supuesto que su página pues, la dejaré en las notas del episodio para que puedan acceder directamente desde allí. Y pues sí, es muy interesante pues, lo que comentas del área de GIS porque pues bueno, si bien no es específicamente ponerle nombre y apellido, a veces vemos muchos números y no nos percatamos, pero pues cuando visualizamos la información y lo ubicamos geográficamente, ya vamos un paso más allá de entender de que eso de que me están hablando pues me queda aquí, no me queda aquí a un par de kilómetros de mi casa, etcétera, o está en tu comunidad, está en tu municipio, en tu ciudad. Pues bueno, la verdad pues muy muy contento de haber estado platicando este tema el día de hoy con ustedes y de que me hayan ilustrado un poco más en esta parte del activismo social y en la importancia que tienen todos estos factores y cómo la transformación digital es realmente un punto donde todo esto se puede pivotar. Pues quisiera pues invitarlos a que obviamente se despidan de la audiencia y agradecerle a que hayan estado aquí el día de hoy, Santiago y Paulo. Bueno, muchísimas gracias a vos, Miguel, por esta vez invitarnos, más allá que ya nos habías mencionado antes el espacio de colaboración de BIM Hispano. Un placer poder hablar de esto con alguien en Centroamérica y con alguien en España y de cierta forma empezar a aportar nuestros granitos de arena para vivir en un mundo un poquito más equitativo. Sí, desde aquí, desde el otro lado del océano también. Te agradezco a ti, Miguel, el que des voz a este tipo de iniciativas y es un gusto el aportar el tiempo que nos lleva a hacer este tipo de cosas porque se hace con gusto. Pero aquí son las 10:25 de la noche y personalmente prefiero estar aquí ahora mismo y posponer un poco la cena por poder colaborar con la difusión de este mensaje. Entonces, muchas gracias, Miguel. Bueno, gracias también a Santiago, obviamente, por
por estar ahí, y a toda la gente que se quiera sumar, y no necesariamente con nosotros, aunque estaremos encantados, que lo hagan desde su posición y allí donde estén, que puedan motorizar los proyectos que puedan. Pero la cuestión es hacerlo y después ya el resto vendrá solo. Así es, muchísimas gracias. Bueno, saben que este es su espacio. Cuando quieran estamos aquí para darle difusión a todas sus iniciativas y sus nuevos proyectos. Pues bueno, a ustedes también, audiencia, pues les agradezco que me hayan acompañado en este nuevo episodio de Travesía BIM, y por supuesto invitándolos a que nos sigan en las redes sociales, que nos escuchen por su canal y se suscriban por su plataforma de podcast preferida, así como en el canal de Telegram. Pues bueno, no me queda más que invitarlos al próximo episodio y que sigan formando parte de esta travesía y que vivamos juntos la transformación digital de la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción. Vivamos BIM. Hasta luego y gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.